Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente estamos aquí. Hoy vamos a presenciar la segunda charla que nos va a dar el doctor Antonio Pilipek. Nos va a hablar sobre las nuevas citoquinas involucradas y los marcadores serológicos. Es un tema muy interesante, muy actual, muy novedoso. Bueno, y por otra parte les quiero comentar que después de las dos charlas del doctor Pilipek, lo que vamos a hacer son tres preguntas choice de cada tema en particular, como para que tengamos una forma de evaluación, como para un poco ustedes ver hasta qué punto han podido interiorizarse del tema. Bueno, ahora sí los dejo en manos del doctor Antonio y bueno, gracias por estar. Mi nombre es Antonio Pilipek, soy médico de la terapia intensiva del Hospital Santoyani y hoy voy a compartir con ustedes una charla sobre generalidades de las citoquinas en la sepsis, que es complementaria a la primera charla del ciclo, donde hablamos sobre fisiopatología de la sepsis. Vamos a seguir este cronograma, hablando de la definición, recordando la definición actual de sepsis, la generalidad del sistema inmune, qué son las citoquinas, cuál es el papel en la sepsis. Vamos a mencionar la tormenta de citoquinas y finalmente la conclusión final para concluir la charla. La definición de sepsis actual es la que se determinó en el tercer consenso del año 2016, publicada en la revista JAMA en febrero del 2016, que se llamó Sepsis 3, el tercer consenso. Este consenso define la sepsis como una disfunción orgánica que pone en peligro la vida causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Define la disfunción orgánica en función de un cambio en la puntuación de el SOFA, es una evaluación secuencial de daño orgánico, y el shock séptico como un subgrupo en el cual las anormalidades circulatorias, metabólicas, celulares subyacentes son tan graves y suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Esta revisión del consenso eh, sobre la definición del diagnóstico de la sepsis tiene algunos puntos importantes a destacar en función de las definiciones previas que tenía de los consensos anteriores, ¿no? Por un lado, es un enfoque clínico claro. Este cambio de enfoque respecto a las definiciones anteriores permite identificar y tratar la sepsis de manera más precisa. Usa el sistema del SOFA para evaluar la disfunción orgánica, lo que permite medir de forma manera el impacto orgánico y cuantificar la gravedad de una falla de una forma mucho más objetiva. Diferencia dos categorías, que son básicamente sepsis y shock séptico, eliminando lo que se conocía como SIRS, síntoma de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis severa, lo que da menor confusión y menores sobrediagnósticos, ¿no? Se centra el cuadro básicamente en lo que es, como dice la definición, en la disfunción orgánica por esta respuesta desregulada del huésped a la infección, ¿no? Entonces, esta definición más clara y coherente da un marco sólido, por lo menos digamos, más sostenible para investigación clínica y eventualmente desarrollo de las terapias y protocolos de tratamiento. Em, Frente a una enfermedad infecciosa, el cuerpo va a desplegar una serie de mecanismos de defensa que los podemos básicamente englobar así en forma muy general, que es lo que vamos a hablar del sistema inmune, en tres categorías. Son por las barreras físicas que impiden que los patógenos entren en los tejidos del cuerpo, mucosas, piel, etcétera. La inmunidad innata, otra respuesta inmune innata, que son mecanismos fijos de respuesta inespecífica que combaten la infección desde el inicio para tratar de eliminar el patógeno, y cuando este no puede erradicarlo, entonces en la situación de infección local se activará el tercer mecanismo, que es la respuesta inmune adaptativa. Mecanismos que varían para adaptarse a las características del patógeno, si es extracelular, intracelular, si tiene cápsula, si se puede fagocitar o no. Y esto permite combatir obviamente los patógenos de manera mucho más específica y adecuada a la patogenicidad del mismo, ¿no? O sea, una respuesta potente, adecuada, mantenida, con memoria y que nos va a preservar de
eventualmente de futuras infecciones por el mismo patógeno, ¿no? Entonces, todas estas interacciones iniciales y complejas entre el microorganismo y el huésped comienzan entonces con la entrada, con la colonización del microorganismo, después pasa las barreras y invade los tejidos, y desencadenará la activación del sistema de respuesta inmune, ¿no? Em, y cuando estas defensas, tanto las del sistema, las barreras o los sistemas inmunes son adecuadas, aparecerá entonces la enfermedad. Entonces atraviesa el patógeno, la barrera epitelial, y entran en juego estas defensas. La primera defensa es la que nosotros vemos acá, es la respuesta inmune innata. Cuando vencen estas barreras, son los primeros mecanismos con que se va a tener que enfrentar de defensa del organismo, ¿no? Ya en el tejido epitelial van a aparecer el sistema de complemento, células fagocitarias, proteasas, anticuerpos naturales que puede haber. Muchas bacterias pueden pasar esta primera etapa, estos mecanismos. Entonces el sistema de respuesta inmune va a desencadenar la respuesta inflamatoria. Desencadena esta respuesta, que va a tener como objetivo es reclutar en el sitio de la infección, en el sitio de ingreso de los patógenos, elementos tanto humorales como anticuerpos, factores de complemento, algunas citoquinas, como celulares, todas las células del sistema inmunitario, neutrófilos, macrófagos, monocitos, células NK, que pueden erradicar el foco infeccioso que se ha establecido. Eso en condiciones ideales. Entonces, estos mecanismos innatos, digamos, que se desencadenan principales, son estos que yo les están escribiendo acá: la activación del complemento, la fagocitosis y finalmente la respuesta inflamatoria, que es de lo que vamos a hablar y lo que está desarrollado. Em, entonces, la respuesta inútil viene a la infección, activa al macrófago. ¿Cómo va a activar el sistema, a una de las células del sistema, que es el macrófago? Ahora vamos a ver otras células que también están participando. Se reconocen estructuras conservadas, moléculas conservadas de los patógenos, se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, ¿eh? Este reconocimiento se lleva a cabo por receptores de reconocimiento que tienen las células del sistema inmunitario, tanto de superficie como intracelulares. Entonces, las células los reconocen. eh, Algunas células van a hacer fagocitosis, neutrófilos, macrófagos, son células fagocíticas, cuando reconocen estos PAM y comienzan a producir citoquinas para tener efecto eh, inducido sobre ellas mismas, o sea, efecto autócrino, y sobre otros tipos celulares que están cercanos, o sea, efecto parácrino. Son células que están, o sea, se está activando a nivel local la respuesta inflamatoria. El complemento tiene un poderoso efecto antibacteriano que se producen factores C3A y C5A, que son las anafilotoxinas, que median respuesta inflamatoria, reclutando y activando diferentes tipos celulares del sistema inmune innato, ¿no? Va a neutrófilos, monocitos, macrófagos, células NK, células dendríticas, eosinófilos, mastocitos, y a su vez también va a ayudar con la activación del macrófago y el neutrófilo, fundamentalmente, a activar células endoteliales, este, para ponerlas en actividad, y las células endoteliales a su vez van a liberar citoquinas y van a sufrir una serie de cambios que hacen la respuesta inflamatoria. Van a aumentar la permeabilidad endotelial, y producir pérdida del glucocáliz que las cubre, permitiendo que el macrófago se una, se adhiera, ruede sobre el endotelio y empiece a liberar también, aparte de la fagocitosis, haga la salida por los espacios intercelulares de las células endoteliales al sitio de infección, estimulado por las quimiosinas, que son citoquinas con esta propiedad de atraer células blancas, y a su vez el neutrófilo, como célula preponderante del sistema inmune, se va a activar y va a producir este, eh, especies reactivas del oxígeno, lesiones no oxidativas y la producción de NET, las trampas extracelulares de neutrófilo, que van a estar presentes. Entonces, el complemento activado recluta todas estas células y amplifica todavía la respuesta
inflamatoria, ¿no? Con tanto componentes celulares y humorales solubles a citoquinas que tratan de eliminar. Va a opsonizar bacterias, lo que va a potenciar más la fagocitosis de neutrófilos y macrófagos, y a su vez, al activarse, se van a producir todavía más citoquinas. Después, recordar que los neutrófilos son las principales células fagocitarias y los macrófagos, tras ingerir el patógeno, y producen una gran cantidad de citocinas, como vamos a ver acá. Entonces, acá tenemos el ejemplo de un macrófago con algunas de las citocinas que se va a producir en esta fase inflamatoria inicial de la respuesta inmune. Vamos a ver que se produce interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 12, con efectos tanto a nivel local como eventualmente sistémicos, si hay suficiente cantidad de las mismas de citoquinas que pasan a la circulación y se distribuyen e impactan en diferentes órganos, produciendo este cuadro característico, ¿no? El factor de necrosis tumoral es inductor de inflamación local, o sea, este, y aparte tiene efectos sistémicos, ¿no? Que son más peligrosos cuando aumenta mucho. La interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, interviene en la inflamación aguda y producen fiebre. Fíjense que estas reacciones eh, estas citoquinas secretadas participan entonces en numerosas actividades biológicas y facilitan la coordinación de la respuesta frente a la infección. Entonces, como consecuencia, los macrófagos producen citoquinas, ¿no? Como lo mencionamos, familias de citoquinas. Familias que son citocinas que median el reclutamiento de leucocitos al tejido inflamado, o sea, quimiosinas, ya vamos a hablar de ellas, citoquinas que inducen la proliferación y diferenciación de precursores leucocitarios en médula ósea, o sea, los factores estimulantes de colonia granulocítica, granulocita macrófago y monocítica, los CSFG, CSFM, etcétera, citoquinas que orientan el tipo de respuesta inmune adaptativa, o sea, interconectan cuando la respuesta inflamatoria local no es suficiente para contener y se sigue activando el sistema inflamatorio, van a contactar y van a utilizar al sistema inmune adaptativo, lo van a poner en marcha. Interleuquinas como la interleuquina 12, la interleuquina 18, la interleuquina 1 beta, el TGF beta, citoquinas que inhiben la activación del macrófago, porque acá hay que pensar que si bien se dispara una respuesta inflamatoria, el organismo también libera citoquinas que modulan la respuesta de células proinflamatorias para que no se haga un círculo cerrado y la inflamación se propague desde un lugar que por ahí se puede llegar a contener y se puede mantener local o con mínima repercusión sistémica. Esto es debido al balance que se va a originar con citoquinas reguladoras de estos eventos, como ser la interleuquina 10 y el TGF-beta, ¿no? Las citoquinas 12, la interleuquina 12 y el factor de necrosis tumoral liberadas por el macrófago van a activar otra célula que también es muy importante en la inmunidad adaptativa, que es la célula NK. La célula NK eh, responden acá a la interleuquina 12 y aparte interleuquina 15 y a la 18, eh, produciendo interferón gamma, factor de necrosis tumoral, factor de necrosis alfa y beta, interleuquina 10, interleuquina 13 y el factor estimulante de colonia, granulocito macrofágico. Esto no se olviden que estimula la médula ósea para producir más células blancas que vamos a necesitar para aumentar la respuesta inmune, ¿no? Los NK son unas células muy importantes en la defensa para bacterias extracelulares y como ven acá el interferón gamma que producen también estimula al macrófago y aumenta su capacidad fagocítica. O sea, hasta ahora si bien vemos dos tipos celulares, como ya estos están interrelacionados, como va a ser toda la cadena de interleuquina. Entonces,
Fíjense, interleuquina 1, el factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 18, interleuquina 12, células activadas del sistema inmune innato, activación del macrófago, del monocito, de la célula NK y activación del endotelio. Las células endoteliales activadas se comportan de manera diferente, expresan diferentes proteínas que comienzan, que van a activar el sistema de la coagulación extrínseca, el factor tisular, producen óxido nítrico, se aumenta la síntesis de la óxido nítrico sintetasa inducible, de manera que se produce vasodilatación, aumento de permeabilidad endotelial, shrinkage de las células endoteliales para permitir más salida de células blancas hacia el sitio de infección, ¿no? Em, bueno, activación del endotelio y factor quimiotáctil, la interleuquina 18 y la diferenciación de NK, la interleuquina 2. Eventualmente, si estas interleuquinas pasan a sangre en nivel suficiente, darán efectos sistémicos como fiebre, movilización de metabolitos, shock, fiebre. No nos olvidemos que vamos a tener que activar el sistema energético porque la respuesta inflamatoria consume mucha energía, de manera que se van a movilizar proteínas, grasas y energía. El hipotálamo va a producir fiebre, el hígado va a producir la reactante de fase aguda, la PCR, la transferrina. La médula ósea va a estar activada por los factores estimulantes de colonia y las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos, también van a estar activadas, forman parte del sistema inmune innato por el factor de necrosis tumoral alfa para migración a los ganglios linfáticos y maduración, empiezan a presentar antígenos y también son el paso, el punto intermedio con la respuesta que viene, que es la respuesta de inmunidad adaptativa, que es el segundo, digamos, punto mucho más específico que se va a disparar una vez que se pasó la barrera epitelial, pasamos la inmunidad innata y todavía no se logra controlar al germen, al patógeno. Em, entonces, los patógenos que no pueden ser eliminados por los mecanismos innatos van a activar, va a haber un nexo de activación con la inmunidad adaptativa. O sea, se va a inducir y modular la respuesta inmune adaptativa. Las células dendríticas, como yo las nombré, son las células presentadoras de antígenos, provocan la inducción y modulación de la respuesta inmune adaptativa. O sea, recogen información del tipo de patógeno que infecta el tejido, recogiendo señales de tipo de qué respuesta inflamatoria generan, citoquinas y otras moléculas que se liberan y que se producen en el tejido infectado, ¿no? Presentan antígenos a los linfocitos T vírgenes, los cuales se van a activar en diferentes subpoblaciones en función de lo que del estímulo que tiene presente la célula presentadora de antígeno. Entonces, el linfocito T virgen se podrá, eh, digamos, transformar en diferentes subpoblaciones de linfocitos T que expresan CD4, son los linfocitos T helper, los auxiliares, como ser el TH1, el TH17, el TH2, el T regulatorio. O sea, la diferenciación hacia una u otra población va a estar en relación con las características del patógeno, que va a tener digamos, que venció la barrera inmune y va a tener que este, contrarrestar la inmunidad adaptativa, que si es extracelular, si es intracelular, citosólico, si es intracelular, intravascular, y bueno, y va a expandir este tipo de subpoblaciones. Los TH1, que es una población proinflamatoria, produce interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquina 2, y son inductores de macrófagos en los tejidos periféricos. Está el TH17, que es promotor de la producción, reclutamiento e infiltración de neutrófilos en el tejido infectado. Fíjese, están relacionados con la inflamación crónica, la autoinmunidad y con infecciones extracelulares, infecciones micóticas. Produce interleuquina 17, 22, el GSFG, que activa neutrófilos.
la población de linfocitos TH-REG, los reguladores, están relacionados con la inmunosupresión. Estos tienen un papel muy importante porque esta población generalmente es un poco más resistente que el resto de las poblaciones que van a sufrir fenómenos de apoptosis, agotamiento celular, es una serie de fenómenos inmunodepresivos que van a bajar las poblaciones cuando la infección se prolonga y se hace la respuesta inflamatoria se hace muy activa. El T regulador va a resistir estos fenómenos y produce fundamentalmente inmunosupresión, liberando interleuquina 10 y interleuquina 4, ¿no? Y los TH2, que también son una población de linfocitos T reguladores, supresores, van a estar en relación con el reclutamiento de las respuestas alérgicas, aumentando la producción de inmunoglobulina E fundamentalmente, y la activación preferencial en infecciones parasitarias. Producen interleuquina 4, interleuquina 13, fíjense que reclutan los TH2 basófilos y eosinófilos e inducen la producción de inmunoglobulina E, relacionada fundamentalmente con esto. Entonces, tenemos una respuesta inflamatoria, como resumen, que reconoce que acá está representado por el macrófago como célula del sistema innato, reconoce diferentes patrones moleculares, tanto del patógeno como de células que ya se han dañado, ADN, histonas, otros tipos de proteínas que libera las células dañadas del sitio de inflamación local, que se llaman alarminas o DAMs, patrones, patrones moleculares asociados a daño, se unen a los receptores que reconocen estos patrones y activan a estas células, fíjense, a producir citoquinas. Produce factor de necrosis tumoral alfa, que dará toda la respuesta endotelial asociada, vasodilatación, pérdida vascular, factor de necrosis tumoral alfa y beta, que da el reclutamiento leucocitario, el sitio de inflamación, la diapédesis, o sea, la adhesión, el rodaje y la salida de las células entre las células endoteliales. Va a dar factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 para producir fiebre, que está presente en casi todas las respuestas inflamatorias, y los reactantes de fase aguda estimulados por interleuquina 18 y 6 en el hígado para producir estas sustancias, ferritina, dimerodet, etc. Pero fíjense que todo está mediado por estas sustancias las que estamos hablando, que son las citoquinas, fundamentalmente. Entonces, nos preguntamos, ¿qué son las citoquinas o citocinas? Que es el nombre. Básicamente son un grupo de proteínas y glucoproteínas, generalmente solubles, aunque hay algunas que están unidas a membrana, de bajo peso molecular, generalmente entre 6 y 30 kilodalton, algunas están 70, por ejemplo la interleuquina 12, que es más grande, tiene 70 kilodalton, producción por diferentes tipos celulares, linfocitos, macrófagos, células NK, mastocitos, células del estroma, como los fibroblastos. Ya acabamos de ver el paseo que hicimos sobre la respuesta inmune innata y adquirida, y que actúan principalmente como mensajeros celulares, regulando la maduración, el crecimiento y la respuesta de la célula del sistema inmune y hematopoyético. Sus niveles determinan el estado de salud y son indicadores de desórdenes clínicos. Entonces, controlan, acuérdense que básicamente son comunicadores entre células, ¿no? Controlan el sistema inmune innato y adaptativo, activando o inhibiendo diferentes tipos celulares, o sea, activan proliferación, diferenciación, aparición y, digamos, activación genómica con aparición de diferentes tipos de estructuras de superficie o liberación de diferentes citoquinas en la célula de blanco, y regula la actividad de la secreción de anticuerpos y otras citoquinas en el sistema inmune adaptativo. O sea, funcionan como mensajeros de todas las células del sistema inmune. Las citoquinas, la primera citoquina fue el interferón, que se describió en el año 57 por Isaac Linderman, así que yo tengo ahí la foto de la portada de la clase, y después se identificaron un montón de citoquinas. Había mucho problema con la nomenclatura, porque como eran, digamos, salían del sonadante cultivo de células y se le daban, si afectaban los linfocitos, se llaman linfoquinas, si afectaban los monocitos, monoquina, factores estimulantes de colonia, si aumentaban la producción, la proliferación, activación y proliferación
y diferenciación de células del sistema de leucocitos. Entonces era bastante complejo el tema de la nomenclatura. En el año, en la década del 70, el grupo de Cohen, digamos, se acordó proponer el nombre de citoquinas o citocinas, es indiferente cómo se las puede llamar, a todo este grupo de mediadores celulares originados por diversos tipos celulares. Son esenciales para la función normal del sistema inmunológico, pueden actuar en forma individual, pueden actuar en conjunto, y acuérdense que el principal papel es comunicar a las células. Se producen en concentraciones muy bajas, del orden de los nanopicomoles, eh, tienen vidas medias muy cortas, eso hace que eh, tengan un sistema de acción, digamos, a nivel local, y cuando se liberan el torrente sanguíneo, las vidas medias son muy cortas y las acciones también están limitadas, y eso hace difícil a veces la cuantificación o la determinación, porque tampoco los niveles en sangre no reflejan los niveles tisulares de los mismos que están, por este tema de las características propias cinéticas de la estructura, ¿no? Em, entonces, fíjense de las citoquinas que son mensajeros, dijimos, son células que intervienen fundamentalmente en la comunicación celular. Forman una red complejísima que conecta y regula todas las células del sistema inmune. Y en los niveles y producción que cada célula, si bien las células producen determinadas citoquinas, la cantidad, el momento y la acción que va a tener sobre una célula diana o sobre la misma célula varía según las características del patógeno y según las características que puede tener la respuesta inmune del huésped. Fíjense, en este trabajo de la dinámica de la citoquina, bueno, se ha hecho inmunoterapia, toda la relación que hay cruzada entre cada una de las citoquinas. Los puntitos se inhibe y la punta de flecha estimula. O sea que una citoquina tiene, fíjense, inhibiciones por más de una citoquina, o sea, estimula una citoquina, la misma citoquina la inhibe. eh, es muy compleja la red, ¿no? No vamos a poner a detallar todo el sistema, pero por ejemplo, miren, el macrófago, ya vimos antes, se activa, libera cuando se activa factor de necrosis, interferón gamma, interferón alfa, beta, y que tiene acción sobre la misma célula, ¿m? Y a su vez libera otro tipo de interleuquinas como interleuquina 8, 10, factor de necrosis tumoral, que va a actuar el neutrófilo. El neutrófilo recibe, fíjense que recibe impulsos de un montón de células del sistema. El neutrófilo es una célula, digamos, central en lo que es la respuesta inmune. No se olviden que, como ya repetimos, es la célula, el leucocito que está en mayor cantidad y tiene muchas funciones: fagocitaria, producción de NET, producción, lesiones oxidativas y no oxidativas, ¿no? Entonces miren la complejidad de esta red. Esta red es muy flexible, y por las propiedades que ahora vamos a ver que tienen las citoquinas, se pueden compensar. Cuando alguno de sus componentes falta, se puede compensar porque diferentes células liberan citoquinas que pueden tener sinergismo, pueden tener antagonismo, pueden tener redundancia, pueden tener pleiotropismo. Ahora vamos a ver estas propiedades que hacen que el sistema sea muy complejo de abordar, eh, sobre todo cuando depende las características y las interacciones del tipo de patógeno y de las características del patógeno, y también de la respuesta del huésped, cómo van a responder las citoquinas. Entonces, ¿cómo actúan las citoquinas? Las citoquinas actúan a través de receptores. Su acción es específica y actúan a través de receptores de membrana a los que se unen con alta afinidad. Los estimulan, y una vez que los estimulan, desencadenan la activación de genes, obviamente con una regulación muy importante, tanto a nivel traslacional, a nivel genómico, y activa genes para producir los efectos biológicos en la célula blanco, que puede ser producción de otra citoquina o una respuesta o producción de alguna otra proteína. El antígeno u una citoquina induce un estímulo
en la célula que produce, por ejemplo, un macrófago, se activa el gen de la citoquina en función del estímulo que recibe. ¿eh? Es la citoquina que va a producir de preferencia y la citoquina va a actuar sobre su receptor en la célula diana blanco. Los receptores de membrana pueden ser de membrana, que es el grupo que está acá de la familia de receptores citoquina, o receptores solubles. Los receptores son básicamente proteínas glicosiladas que tienen una región extracitoplasmática donde se va a unir la citoquina, una región transmembrana y una región citoplasmática que va a ser la que va a transmitir la señal a la célula. Las formas, digamos, transcelular y de activación después que se produce eh, de activación de genes es variable en diferentes tipos celulares. Entonces se une la citoquina con alta afinidad, básicamente tiene muy baja concentración, o sea que tiene que tener una afinidad considerable y activa su receptor. Algunos receptores están distribuidos en pocas células, por ejemplo, los receptores de interleuquina 2 e interleuquina 5 están en pocos tipos celulares, pero otros están, por ejemplo, el de la interleuquina 6 es un receptor que tiene una amplia variedad de tipos celulares. Em, la expresión de estos receptores en la membrana puede ser también de tipo constitutivo, o sea, ya está presente y no necesita ningún estímulo fisiológico, o puede requerir y modificar su expresión en función de estímulos eh, que tengan del grado de activación celular. ¿Mm? Muchos son complejos multicatenarios, otros tienen cadenas de unión específica que son la citoquina y cadenas que traducen la señal. Bueno, la estructura es bastante compleja de cada familia de receptor. Fíjense que hay eh, estas 5 familias que son los receptores de tipo 1, que son los receptores para los de membrana, ¿no? Receptores de la familia hematopoyetina, que es la familia más grande de receptores. Estos son receptores para interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 7, interleuquina 15. ¿Mm? También incluyen estos receptores del tipo 1 para la eritropoyetina, para citoquinas y factor estimulante de colonias granulocíticas. Los receptores de tipo 2 son de la familia del interferón. Este, y fundamentalmente se asocian con interferones y algunas interleuquinas, como puede ser la interleuquina 10. Los receptores del tipo de factor de necrosis tumoral eh, están fundamentalmente, eh, median eh, fenómenos de regulación celular en cuanto a la apoptosis y también fenómenos inflamatorios, ¿no? Incluyen el factor de necrosis tumoral alfa, el CD40, bueno, etc. Los receptores con actividad tirosina-quinasa intrínseca pueden autotransferir grupos fosfatos a residuos de trifosfato, o sea, se autoactivan y están relacionados con el crecimiento celular, o sea, la proliferación y el crecimiento celular. Por ejemplo, incluyen receptores para el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, y los factores de los receptores de la familia interleuquina 1, Toll-like receptor, los TLR. Estos receptores comparten características con el TLR y están involucrados en la respuesta inmune innata, ¿no? Eh, Su señalización, si se acuerdan de la clase que vimos de fisiopatología sobre los TLR, implicaban la vía NF-κB y obviamente están relacionados con la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, cada grupo tiene funciones especializadas y está involucrado en diferentes procesos biológicos, desde regulación de la respuesta inmune, inflamatoria, antiinflamatoria, la hematopoiesis, la activación y proliferación celular, ¿no? Em, y la interacción del receptor con la citoquina, entonces puede cambiar la expresión de moléculas y puede a su vez cambiar, como habíamos dicho, más allá de los receptores constitucionales, para receptores que se pueden modificar en cuanto a su función y en cuanto al número, activándose por citoquinas
en las células diana, ¿no? Y después hay una serie de receptores que también son solubles, que son receptores que eh, algunas células liberan como receptores, son los mismos receptores de citoquina que se liberan como receptores solubles, ¿no? Pueden ejercer varios efectos biológicos, si bien fundamentalmente el que van a tener es el de antagonizar al receptor equivalente de membrana, compitiendo con la citoquina antes de que se una al receptor. O sea, la citoquina está libre, hay un receptor soluble, se une a la citoquina y me baja la cantidad de citoquina posible para que se una al receptor de membrana. Eh, el resultado entonces es que la citosina que se une a este receptor soluble no va a actuar sobre el receptor de membrana y no se ejerce la función deseada. Esto eh, se usa, eh, hay varios, digamos, en tratamientos para bloquear la acción de algunas citocinas, ¿no? Por ejemplo, citocinas proinflamatorias, que se dan receptores solubles para bloquearlas, para digamos, disminuir el efecto no deseado de las mismas, ¿no? Que pueden estar presentes. Entonces, fíjense los mecanismos de acción que van a tener, que pueden tener las citoquinas que se liberan. De manera que puede ser un mecanismos autácrinos, o sea, pueden actuar, la célula libera la citoquina y actúa sobre la propia célula, ya sea estimulándola o en un fenómeno de inhibiéndola, de retroalimentación negativa, quiero decir. Puede ser parácrino, en el caso de este caso, la célula se activa, libera la citoquina y la citoquina va a actuar sobre células vecinas también, o activándolas o inhibiéndolas. Recuerden que las citoquinas se liberan en muy baja concentración y tienen una vida media muy corta, ¿no? Después tenemos el yuxtacrino, que son interacciones directas con células vecinas por contacto directo. En este caso es un contacto directo entre células. Este, y después está el efecto yuxtacrino, perdón, que es el contacto directo, y después está el retrocrino, que es una comunicación celular en que las señales generadas por una célula afectan a la misma célula que la envía, ¿eh? Pero esta señal puede influir en sentido opuesto al de la señalización tradicional, ¿no? Por ejemplo, puede haber quedando, por ejemplo, como un ciclo de retroalimentación, ¿eh? En esta señalización retrócrina, la célula emite una señal, como una citoquina, que puede regresar a la célula, modificando su respuesta o afectar a una célula diferente en las señales. O sea, se realiza la señalización básicamente hacia atrás de la célula, regula, ¿no? Y obviamente también se puede hacer a través de receptores solubles, este, como el que habíamos visto y la función que tiene el mismo al liberarse. Después tenemos la acción endocrina, se libera la citoquina de la sangre, bueno, y por la circulación puede ir hacia células distantes. Entonces, fíjense entonces qué células producen las citoquinas. Las células tenemos macrófagos, células T auxiliares, células dendríticas, células NK, neutrófilos, células endoteliales, fibroblastos, células del estroma. Los dos más importantes, o sea, principales productores de citoquina, son los macrófagos y las células T auxiliares, ¿eh? Son las citoquinas esenciales para desencadenar la respuesta inmune, este, innata, y la respuesta, la conexión entre las células B y las células presentadoras de antígeno, ¿no? La regulación de estas estructuras abarcan etapas de expresión génica, con una interacción importante de factores de la transcripción, o sea, cómo se regulan las proteínas de unión ARN y microRN, ¿no? La regulación, generalmente post-transcripcional, una vez que se produjo la transcripción, juega un papel importantísimo en la expresión de citoquinas, donde la estabilidad que va a tener el ARN mensajero de citoquinas está en un control muy meticuloso por proteínas que están en el citoplasma de la célula, proteínas de unión ARM, y microRNs, ¿no? que están en la regulación. La inducción, producción, estimulación, inhibición de citoquinas, entonces están en una regulación muy, eh, digamos, intensa,
para mantener la homeostasis inmunológica y dar las respuestas apropiadas para diferentes estímulos, ¿no? Ya vamos a ver las propiedades de redundancia y pleotropía, le agrega más complejidad a la caracterización precisa, o sea, cómo yo caracterizo la señalización de las actividades de mensajería y de señalización de las citoquinas, porque estas propiedades hacen que esto no sea tan fácil de determinar. Fíjense acá en el cuadro que están los dos grupos de citoquinas importantes, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, y las células que los producen. Como ven, fíjense, de las citoquinas del factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, 12, la interferón, la interleuquina 6 y las quimiosinas, que ahora las vamos a ver, eh, casi todas se producen en el macrófago, 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 macrófago. O sea, el macrófago es la célula importantísima de la inmunidad innata con diferentes efectos biológicos cada una de las citoquinas, ¿no? El factor necrosis es inflamación, la interleuquina 1, inflamación, coagulación, fiebre y síntesis de proteínas de fase agudo, la interleuquina 12 interactúa en la diferenciación del TH1, ya habíamos visto también en la activación de la célula NK, sintetiza de interferón gamma aumentando la actividad citotóxica sobre la NK y aumentaba el interferón gamma. La interleuquina 6, sintetizada por macrófagos, linfocitos T, células endoteliales, interviene en la síntesis de proteínas de fase aguda, en la proliferación de células B, y las quimioquinas, que son fundamentales de las quimiosinas, son también inflamatorias, intervienen en la captación de leucocitos hacia los tejidos. Y las citoquinas de inmunidad inmediata, interleuquina 2, interleuquina 4, 5, interferón gamma, la linfotoxina y el TGF-beta, fíjense, producidos por células T, fundamentalmente diferentes poblaciones de células T, y tienen o actividad en la producción de anticuerpos, inhiben, por ejemplo, la interleuquina 4 inhibe la activación mediada por interferón gamma, que activa macrófagos, o sea, es una citoquina junto con la 10, es antiinflamatoria. Y bueno, se potencian las citoquinas liberadas en la inmunidad inmediata, actúan sobre las mismas células que forman la inmunidad inmediata y las citoquinas de la inmunidad, y a su vez hacen el nexo con las células de la inmunidad adaptativa, y las células de la inmunidad adaptativa liberan un montón de citoquinas que también interactúan, potencian o frenan las células de la inmunidad inmediata, y se establece en condiciones normales un equilibrio hasta lograr controlar la infección y la respuesta del germen. Fíjense las células, cómo se activan, lo que dijimos recién de la regulación que van a tener que tener estas citoquinas inflamatorias. Una regulación muy compleja y ocurre tanto a nivel transcripcional, post-transcripcional como translacional. La producción de citoquinas es transitoria y es limitada al tiempo de acción del estímulo. No es, y esta también, el tipo de citoquina que se va a producir va a depender de el patógeno y las otras citoquinas que están rodeando a la célula productora de una citoquina en particular, ¿no? Eh, y el tiempo de duración del ARM también es importante para cuánto va a durar la acción de la citoquina, que, como recién lo dijimos, se producen a demanda. Fíjense las diferentes maneras de activar citoquinas inflamatorias a nivel de la regulación transcripcional, posttranscripcional, translacional. Los monocitos macrófagos usan la inflamación o las catepsinas. Las células dendríticas también en la inflamación, en los neutrófilos, catepsinas, elastasas. Bueno, hay diferentes formas de activar las vías de activación de estas células inmunes. Y esto está todo regulado a nivel molecular, y es, la verdad, es muy complejo toda esta cosa. Entonces, ya hemos nombrado varias veces que las citoquinas tienen una serie de funciones muy importantes, eh, y características propias que son las que vamos a pasar a escribir. ¿Mm? Fíjese, por un lado, la acción pleiotrópica. La acción pleiotrópica se refiere a la capacidad de una única molécula de citoquina de tener múltiples efectos o influir en múltiples procesos biológicos
al actuar sobre diferentes células. O sea, fíjense acá la interleuquina 4, liberada por una célula TH activada, puede actuar sobre una célula beta, sobre un timocito, sobre una célula más, sobre una mastocito, dando diferentes efectos. Esto es pleiotropismo. Una citoquina, de manera que no solo puede regular la respuesta inflamatoria, sino que también puede afectar el crecimiento celular, la diferenciación, la supervivencia, la inflamación, la regulación del metabolismo. Esto es porque hay diferentes receptores en diferentes tipos celulares que permiten esta acción pleotrópica, ¿no? Y esto va a ser beneficioso o no dependiendo del contexto. Por un lado, es una regulación fina y coordinada que una citoquina puede manejar múltiples procesos biológicos, pero otro, cuando las señales excesivas se desregula, va a traer problemas, ¿no? La otra, fíjense acá, por ejemplo, la interleuquina 10 puede interactuar con un montón, con un grupo diferente de células, eosinófilos, mastocitos, célula dendrítica, eh, célula T regulatoria, con una célula B, y en algunas las va a estimular, la célula B, efecto favorable en modulación para producir IgE, producción de interleuquina 10, y otras células las va a frenar. Es una citoquina antiinflamatoria, la interleuquina 10 frena al eosinófilo, frena la producción de citoquinas por el mastocito, tiene, frena la célula dendrítica, que ya de por sí la célula dendrítica es una célula proinflamatoria, hace la expresión de moléculas de histocompatibilidad tipo 2, tiene la capacidad de célula presentadora de antígeno. Entonces la interleuquina eh, va a, en este caso, frena, fíjese, estos tipos celulares y activa o estimula otros tipos celulares. La misma citoquina en función de los receptores que van a estar presentes, ¿no? La otra acción que puede hacer es la acción redundante que tiene la citoquina, que es diferentes citoquinas pueden producir la misma función actuando sobre la célula. De manera que si yo bloqueo una citoquina, tengo otras que va a reemplazarla y va a producir. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 producen fiebre. Yo puedo bloquear una de las dos citoquinas, pero la otra sí va a producir el fenómeno y va a producir inflamación, ¿no? De manera que se compensa la acción de una u otra citoquina, ¿no? Esta redundancia funcional es importante en la regulación del sistema inmune y puede complicar esfuerzos terapéuticos para modular y respuestas inmunológicas específicas, porque yo bloqueo una y tengo otro sistema que me va a estar funcionando. El sinergismo se refiere a que dos o más citoquinas producen un efecto que se potencia y que no puede ser producido por una sola de ellas. Por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 4 y la 5 juntas induce el switch de la célula B a producción de inmunoglobulina E, a producción de anticuerpos de inmunoglobulina E. Si solamente actúa una de las dos, la célula se activa, prolifera, pero no hace el switch a producción de inmunoglobulina E. Para eso requiere la sinergia y la acción conjunta de las dos citoquinas. Esto está en relación con el tipo de receptor que está presente en cada una de las células. Y la última es el antagonismo, donde se inhibe, se bloquea un efecto por otra citoquina. Por ejemplo, la interleuquina 4, que estimula este tipo de células B, es bloqueado por el switch a IgE, bloqueado por el interferón gamma. Esto es antagonismo a nivel de su receptor, ¿no? Y la otra activación en cascada, fíjese que es una célula, en este caso una célula T auxiliar, produce interferón gamma, activa un macrófago, el macrófago no produce interleuquina 12, que activa esta célula B, y esta célula B otra vez se va a activar y va a producir interferón gamma, que va a activar más macrófagos, factor de necrosis tumoral, interleuquina 2 y otras citoquinas. O sea, es un proceso una cadena que se potencia en su desarrollo. Estas son las familias de citoquinas que hay, son el grupo de familias, la importante con alguna de sus funciones, no vamos a describir esto, perdón. Fíjense que las importantes son las familias de la interleuquina 1, son las
todas las citoquinas proinflamatorias que ya vamos a hablar ahora en un rato. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las citoquinas? Hay diferentes formas de clasificarla, según el trabajo que hacen, según el tipo de receptor, en quimioquinas, etcétera. La clasificación funcional creo, es un poco la que nos va a ser más útil a nosotros. Fíjense entonces, con esta clasificación decimos las citoquinas pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias o algunas con actividad dual, y tenemos el otro grupo que son las quimiosinas, o citoquinas quimioatrayentes. Las citoquinas proinflamatorias son citoquinas que se secretan en respuesta a patógenos invasoras, que ya hemos hablado ya en lo que era la respuesta inmune, proliferan, estimulan y atraen células inmunes. Producción y regulación son vitales en la respuesta del tejido a la infección de otros estímulos, y cuando se disregulan estas moléculas estamos en problemas y vienen todos los cuadros de inflamación severa con disfunción orgánica, el cuadro de sepsis propiamente dicho, shock séptico, y que puede llevar a la muerte de la persona. Inducen fiebre, aumentan la permeabilidad vascular, estimulan la producción de proteínas de fase aguda, activan células inmunes, o sea, muchas de las propiedades que venimos hablando y que ya las hemos nombrado a estas proteínas proinflamatorias de fase aguda. Entonces, son la interleuquina 1B, la interleuquina 6, la interleuquina 8, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral, la interferón gamma, son todas proinflamatorias. Fíjense que acá la interleuquina 6 tiene actividad dual, que es tanto pro como antiinflamatoria, y la interleuquina 8 también. Según el contexto clínico, o sea, según el comportamiento de la cantidad de citoquinas presentes, qué tipo es la célula diana, el agente desencadenante, cuánto está expuesto la célula diana, va a ser o antiinflamatoria o proinflamatoria, según el contexto que tengan presente. Estas células, las células, la fuente, esas son las células del sistema inmune, monocitos macrófagos, células T, monocitos macrófagos, células endoteliales, o sea, todas las células que vimos que estaban implicadas en la respuesta inmune innata y la adaptativa, ¿no? Estas células lo que producen, acuérdense que la inflamación, entendiendo la inflamación como un cambio que se produce sobre el endotelio vascular, ¿para qué? Para reclutar células inmunológicas en el sitio de infección. Permiten que migren leucocitos circulantes hacia el tejido afectado, y eventualmente estas células se pueden controlar, se produce el control del patógeno, perdón, se controlan las citoquinas inflamatorias en función de citoquinas antiinflamatorias que también van a estar presentes. Estas citoquinas tienen todas las acciones relacionadas con la inflamación local, que eventualmente, si pasan a la sangre, van a tener la inflamación sistémica, ¿no? Son necesarias para combatir infecciones, pero un exceso puede ser perjudicial, llevando a las consecuencias a cuenta. El cuadro séptico, shock séptico, muerte, disfunción orgánica, como ocurre en la sepsis, ¿no? El otro grupo de proteínas son las proteínas antiinflamatorias. Estas proteínas modulan, o sea, inhiben el exceso de respuesta inflamatoria. Bajo condiciones fisiológicas, lo que hacen estas eh, citoquinas son limitar el efecto injuriante de la expresión sostenida excesiva de las proteínas proinflamatorias. Sin embargo, bajo condiciones patológicas, estas citoquinas pueden sobrecompensar la respuesta, suprimirla y dar fundamentalmente, exponer al huésped a eh, una, eh, una depresión inmunitaria, y el huésped quedar sometido a infecciones sistémicas posteriores, a reinfecciones o infecciones oportunistas. Junto con las proteínas inflamatorias se liberan en los procesos sépticos, eh, que, digamos, balancean en lo posible la respuesta inflamatoria. A veces esto, cuando se disregula, obviamente la balanza se vuelca hacia las fases de proteínas de citoquinas antiinflamatorias, lo que no implica que pero citoquinas proinflamatorias, lo que no implica que las citoquinas antiinflamatorias también estén aumentadas. Cuando
la reacción empieza, las células empiezan a sufrir apoptosis, empiezan a usar, quedan exhaustas, y empiezan a sufrir una serie de mecanismos que aumentan los linfocitos T reguladores, una serie de mecanismos que hace que la respuesta y las células proinflamatorias caigan, puede quedar una respuesta antiinflamatoria preponderante y la persona va a estar predispuesta entonces a tener tipos de infección, ¿no? Y el último grupo de citoquinas son las quimiosinas. Son un grupo de pequeñas proteínas, fundamentalmente de señalización celular, son citoquinas con papel en la respuesta inflamatoria y en la quimiotaxis, ¿eh? Su característica importante es que inducen la migración celular, especialmente de glóbulos blancos. Son 4 familias también que están caracterizadas, que cada familia tiene diferentes grupos de quimioquinas que se caracterizaron. Por ejemplo, la familia las familias se dividen en función de cómo están las cisteínas en el extremo terminal. Unas que las tienen juntas, otras separadas por un aminoácido, otras separadas por dos, y en base a eso se van clasificando en diferentes familias. Por ejemplo, la interleuquina 8 y el factor estimulante con la granulocítica son quimiosinas que están relacionadas con las familias XE que tienen dos cisteínas al lado en la secuencia. Bueno, y así es la clasificación, ¿no? Estas proteínas se unen a receptores específicos. Hasta la fecha se han más o menos diferenciado unos 19 tipos de receptores de quimioquímica y en un número limitado de ligandos, y reclutan células al sitio de la inflamación, ¿eh? De manera que tienen un papel muy importante. Entonces, en definitiva, las citoquinas van a ser mensajeros y reguladores de la respuesta en la inmunidad innata, en la activación de la inmunidad adaptativa, en la intervención en la respuesta celular específica, intervención en las reacciones de inflamación, control de procesos hematopoyéticos de la médula ósea, a través de los factores estimulantes, colonia, granulocita, macrófago, eritropoyetina, etcétera, y reparación tisular. O sea, son elementos muy importantes en la inmunidad natural adquirida y en procesos desencadenados por cualquier infección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sepsis particularmente? Acuérdense la definición, que era una disregulación de la respuesta del huésped que lleva fallo orgánico y que puede poner la vía. Entonces, hemos mencionado hasta ahora respuestas de tipo inmunológico, tanto innato como adaptativo, en los cuales la infección desencadena la respuesta, se aumentan las citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias, que las fuimos nombrando: interleuquina 10, TGF-beta, interferón, TNF, interleuquina B, etcétera, y se activa la respuesta de defensa. ¿Controlan al huésped o no? Y en función de esas características, la respuesta se va a contrabalancear o a entrar en homeostasis, o se va a multiplicar y entramos en una fase de desbalance con toda la repercusión orgánica que va a tener. Si la respuesta se controla inicialmente, puede quedar local, puede hacer una activación inflamatoria local y no pasar de ahí. Puede haber algo de síntomas sistémicos de grado variable, con también síntomas inflamatorios y proinflamatorios, que la persona se recupera y pasa la enfermedad. Puede desencadenarse inicialmente una respuesta inflamatoria sobreexcesiva, con un fallo orgánico temprano y la muerte de la persona. Esto ya vamos a ver lo que es la tormenta de citoquinas, esta disregulación eh, inflamatoria inicial, con un desbalance completo hacia la respuesta proinflamatoria. La persona entra en shock séptico, fallas multiorgánicas con colapso y muerte, ¿eh? Eventualmente podrá ser una respuesta que dure más tiempo, tanto inflamatoria como antiinflamatoria, de citoquinas, y la persona se recuperará, o eventualmente quedará la disregulación presente, tanto de la inmunidad innata inmune o como la inmunidad adaptativa. Fíjense con los diferentes mecanismos que va a tener: inflamación persistente, catabolismo crónico, disminución de la producción de citoquinas. No se olviden que la respuesta inflamatoria
produce apoptosis celular y produce fíjense, el linfocito, apoptosis del linfocito, la respuesta antiinflamatoria, citotoxicidad, anergia celular, aumento de la población de células T reguladoras, disminución de las células T H1 y polarización hacia TH2, que son inmunosupresoras. Bueno, y esto puede llevar a un estado de enfermedad crítica crónica que se engloba dentro de lo que es el síndrome post-UTI, ¿no? Entonces, tenemos ya una respuesta completamente desbalanceada que lleva a fallos orgánicos. ¿M? Y esto es lo que constituye eh, la, eh, la sepsis. ¿M? Em, ¿Por qué se desregula la respuesta en algunas personas? No, bueno, esto es muy variable. ¿Por qué se vuelve incontrolable la respuesta inflamatoria y se autoperpetúa? Y esto está en relación con factores relacionados con el huésped, comorbilidad de fármacos, su genética, eh, y con factores relacionados con el patógeno, la carga, el tipo de patógeno. Eh, Falla la respuesta regulatoria local o la respuesta sistémica, eh, digamos, mínima, y se desbalancea completamente y aparece entonces una gran inflamación con daño tisular, disfunción orgánica y muerte. ¿Mm? Hay daños en los pulmones, daños en los vasos sanguíneos, daños en el corazón, supresión del sistema inmunológico, o sea, una disfunción orgánica que aparece con la sepsis, rompiendo de la homeostasis al desequilibrio, como habíamos hablado. La infección a la sepsis en algún momento se desbalancea la respuesta, se empieza a desregular el sistema inmune, disfunción endotelía de la microvasculatura, disfunción de la coagulación de complemento, fallos orgánicos, con las alteraciones propias de la respuesta eh, disbalanceada que se ve en la sepsis y la falla multiorgánica. Entonces, em, la respuesta que teníamos acá desbalanceada, en algunas circunstancias nos puede llevar a que la persona se recupere pese a que yo tuve aumento, yo tuve un cuadro séptico, que incluso puede haber tenido un cuadro de shock séptico, la persona se recupera con la regulación, obviamente con algún daño y con alguna disfunción, eh, porque es lo que está incorporado en la definición de sepsis y se recuperará. En algunas circunstancias, la respuesta inmune causa mucho daño colateral, el cual es todavía completamente desproporcionado y mayor al beneficio inmediato generado por esa respuesta. Ciertas patologías, ciertos fármacos generan un síndrome de inflamatorio sistémico con mucho daño tisular, disfunción orgánica, que puede llevar a la muerte con inflamación aguda, falla de órgano y muerte, que se engloba bajo el paraguas de síndrome de tormenta de citoquinas o síndrome de liberación de citoquinas. O sea, es un síndrome inflamatorio sistémico. El sistema inflamatorio, el sistema inmune produce una respuesta descontrolada y excesiva de citoquinas con hiperactivación de células inmunes. Esta respuesta va a tener un correlato importante en el organismo con daño tisular y disfunciones orgánicas que pueden llevar a la muerte, ¿no? Eh, no hay una definición única y ampliamente aceptada de lo que es la tormenta de citoquinas. Algunos autores proponen como criterio, eh, digamos, decir que hay un aumento del nivel de citoquinas circulantes, obviamente, desbalanceado, síntomas agudos de inflamación sistémica, ahora vamos a ver algunos, y disfunción de órganos secundarias, frecuentemente pulmón, hígado, riñón, encéfalo, corazón, ahora vamos a ir viendo, debido a inflamación desencadenada por la respuesta frente a un patógeno. Entonces, fíjense que la activación de las células del sistema inmune, en este caso, producen factor de necrosis tumoral e interferón. Estas células pueden ser acá una célula B, aparte se activan macrófagos, células dendríticas, células endoteliales, y producen toda la tanda de citoquinas proinflamatorias que venimos hablando, y también antiinflamatorias. No se olviden que se producen simultáneamente, se liberan ambos tipos de citoquinas. Se desbalancea la respuesta hacia el lado inflamatorio con las que se producen y se activan células T.
diferentes poblaciones de células T, las que a su vez van a producir, fíjense, un montón de citoquinas, de quimosinas y también enzimas que se van a liberar que perpetúan la respuesta, vuelven a activar eh, las células del sistema inmune. Entonces se hace un círculo y en algún momento esta cantidad de citoquinas liberadas causa disfunción orgánica importante y la persona eventualmente puede morir. ¿Mm? Eh, el sistema innato es la primera línea de defensa, como habíamos visto, monocitos, macrófagos, neutrófilos, reconocen los PAMs y disparan la respuesta. Ahora, ¿por qué se desregula, digamos, sobre todo en sepsis? Porque esta tormenta de citoquinas puede ser disparada en situaciones no relacionadas con un patógeno, relacionadas con tratamientos inmunológicos o con algunas enfermedades que pueden estar relacionadas con eh, esta patología. ¿M? Como puede ser, por ejemplo, algunas enfermedades genéticas que activan inflamasomas, algunos tratamientos con células inmunes que también lo disparan. Entonces, tenemos una población de células ¿eh? De sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo, produciendo una cantidad de citoquinas y retroalimentándose y activando células eh, del sistema inmune inflamatorio, liberando citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias. Los neutrófilos van a producir NETs, o sea, las trampas extracelulares en exceso, los macrófagos van a producir citoquinas en exceso, van a producir hemofagocitosis en la médula ósea con citopenias, y las células NK disminuyen su actividad citolítica, de manera que van a prolongar la inflamación y van a producir una estimulación antigénica prolongada, eh, y la activación de las células del sistema adaptativo también tiene una función importante. ¿Por qué? En la génesis de esto, porque las células del sistema adaptativo eh, tienen la capacidad de proliferación clonal. Entonces, la producción de citoquinas de las células inmunes innatas, digamos, está más limitada que las células del sistema adaptativo que tienen esta proliferación clonal, esa explosión clonal, y produce una cantidad de citoquinas importantísimas, con las diferentes subpoblaciones que va, ¿no? Las TH1 y los linfocitos citotóxicos, defensa contra virus, las TH1 recluta macrófagos, la TH17 recluta neutrófilos, o sea, recluta y los activa, útil contra las TH17, contra infecciones por hongos. ¿M? En general, las células B no están tan metidas en lo que es la tormenta, aunque ahora también se ve un caso de patología en que se suprime la actividad de células B y las personas mejoran. O sea que eso todavía está en estudio. Citoquinas que aumentan la interleucina 1 beta, la interferón gamma, quimiosinas inducidas por la interferón gamma, la interleuquina 6, la interleuquina 10, el receptor soluble de la interleuquina 2 alfa. Eh, Esta respuesta va a dar la tormenta una gama de alteraciones clínicas y de laboratorio desencadenadas por la tormenta de citoquinas. Entonces, la persona va a tener lo que se describía como un cuadro flu-like, o sea, similar a la gripe. ¿M? Va a tener, casi todos tienen fiebre, interleuquina 1 y 6, factor de necrosis tumoral, productores de fiebre, acuérdense que eso ya lo mencionamos. Van a tener afecciones de órganos importantes, el pulmón, desde neumonitis hasta distrés, que puede llevar a ventilación mecánica, hipoxemias refractarias, como hemos visto con infecciones de las últimas, con la pandemia, con el COVID o con la infección de gripe. Eh, Afección hepática, hepatomegalia, coléstasis, falla hepática, afección renal, disfunción renal, confusión, alteración neurológica, variable, síntomas constitucionales, fiebre, anorexia, fatiga, como ya vimos, afección cardíaca, la miocarditis por respuesta inflamatoria, la miocarditis por estrés, el síndrome de Takotsubo, la cardiomiopatía, taquicardia, afecciones inflamatorias articulares, gastrointestinales, alteración de la microbiota
macrobiota, perdón, alteraciones en la piel, rash, etcétera. Bueno, nada, todo el organismo está envuelto en la respuesta inflamatoria, está inflamado. En el laboratorio vamos a ver elevaciones de factores como la PCR, la ferritina, el dímero D, la procalcitonina, las infecciones bacterianas, hipertrigliceridemia, las alteraciones en la serie blanca, leucocitosis inicial, leucopenia posterior, anemia, trombocitopenia. Acuérdense que se altera la producción de factores hematopoyéticos, las plaquetas se consumen en la formación con los microtrombos y la activación de la coagulación con la producción de coagulopatías de diverso grado hasta coagulación intravascular diseminada y tenemos un cuadro florido de patología de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el resumen del síndrome de la tormenta de citoquinas es cuando tenemos en el caso de la sepsis, que es lo que estamos hablando, es algún patógeno invasivo, pero acuérdense que puede ser desencadenada por otras afecciones, por células cancerosas, por tratamientos, medicación para... Es más, la primera descripción fue descrito por un tratamiento contra infarto y después por un tratamiento contra oncológico, con inmunoterapia factores monogénicos como de zonas autoinmunes, causas iatrogénicas, como les comenté, por tratamientos inmunoterapia, ¿qué hacen? Estimula a las células de la inmunidad adaptativa a disparar una respuesta inflamatoria. ¿M? No puede eliminar, se pierde el control homeostático y aparece un daño colateral importantísimo, ¿no? Eh, entonces, la falla de los mecanismos reguladores negativos eh, que tendrían que prevenir y tendrían que contrarrestar la hiperacción inmune, al contrario, fallan las respuestas antiinflamatorias que puedo quedar con una depresión asociada, pero acá lo importante es la gran hiperactivación del sistema inflamatorio que desencadena esta cantidad de citoquinas importantes que me van a producir la tormenta de citoquinas. ¿No? La infección es el disparador más frecuente prácticamente, y bueno, y es difícil cuando el cuadro está hecho y presente diferenciar la respuesta de citoquinas, que si hay infección o no hay infección presente. ¿No? Las infecciones diseminadas con sepsis generan muchas citoquinas, muerte celular, coagulopatía, falla multiorgánica. El daño colateral inmunogénico es muy importante, ¿no? La tormenta de citoquina asociada a sepsis, digamos, no está todavía bien definido cuáles son las células inmunes y las citoquinas responsables de propagar la hiperinflamación, ¿no? Lo importante en el caso de los cuadros asociados a infecciones bacterianas que aparecen con aumento de la citoquina y una respuesta inflamatoria desmedida, es el que tenemos tratamiento antibiótico para tratar de contrarrestar la carga de germes, no así con las virales, ¿no? Las citoquinas involucradas en la tormenta, en el caso de la sepsis, son muchas. Entonces, ¿cómo se relacionan? O sea, ¿cómo se ven que son estas citoquinas las que producen el cuadro? Bueno, básicamente las técnicas de clonado molecular permiten descubrir citoquinas, por ejemplo, la administración de citoquinas recombinantes en animales, en personas como interleuquina 1, interleuquina 6, y que dan el efecto de un inflamatorio propio de la enfermedad, neutralizar citoquinas y mejora de la función con anticuerpos monoclonales, eh, eh, el estudio por biometría de las citoquinas durante la fase inflamatoria, el patrón de elevación que es muy complejo. Acuérdense que las citoquinas se secretan en muy baja cantidad y aunque se secreten en sangre aparezcan en niveles importantes, la vida media es muy corta y no hay correlación en general entre los niveles en sangre con los niveles tisulares y cada órgano responderá de una manera diferente a las citoquinas circulantes en función de los receptores y en función de las propiedades, digamos, que tenga el mismo de respuesta inmune, ¿no? El interferón gamma
por ejemplo, secretado por las células T, las NK, activa macrófagos, la interleuquina 6, el factor necrosis tumular, la interleuquina 18, es otra de las interleuquinas implicadas también en la respuesta inflamatoria séptica. La interleuquina 18 es proinflamatoria, todas son, el gamma, la interleuquina 6, el TNF, son todas proinflamatorias. La interleuquina 18 particularmente se secreta por macrófagos, células dendríticas, y tiene una particularidad que se libera como una proforma, o sea, y se activa por inflamasoma. Acuérdense que el inflamasoma es una serie de sensores citosólicos multimoleculares que activan esta proteína y se libera vía caspasa 1, es el sistema de activación del inflamasoma típico. Las quimiosinas también se activan con una variedad de funciones, atraen linfocitos, regulan su función de inflamación. Las interleuquina 10 y el antagonista receptor de interleuquina 1 como citoquinas antiinflamatorias están aumentados, pero una respuesta contrarregulatoria insuficiente. En este momento, cuando está la tormenta disparada, cuando ya avanza un poco y las células inmunes empiezan a decaer en su función, si la respuesta antiinflamatoria permanece, la persona entra en un estado de anergia y de inmunoparálisis y predispone a infecciones secundarias, ¿no? El complemento también parece estar aumentado, potencia toda la acción de las citoquinas, ¿eh? Reconoce el patógeno, amplifica la respuesta y potencia la acción inflamatoria. Fíjense que toda esta cantidad de citoquinas presentes, acá hay algunos intentos, estos fármacos, por ejemplo el tocilizumab, que es un interleuquina 6, antirreceptor, un anticuerpo antirreceptor interleuquina 6, bueno, son intentos que se han hecho con diferentes fármacos para tratar de bloquear la respuesta inflamatoria de la tormenta. Pero acuérdense las relaciones, la diapositiva con las relaciones que establecen las citoquinas en el sistema de células inmunes innatos y entre sí con las formas que tienen de activarse la redundancia, el pleiotropismo, la sinergismo, el antagonismo, las cadenas. O sea, es muy difícil, o sea, y sobre todo en sepsis. ¿En qué momento yo defino que la respuesta inflamatoria eh, no es suficiente, no es buena, aunque produzca algo de disfunción de órganos? Si la persona no se muere, esa disfunción no fue necesaria para contrarrestar al patógeno y la respuesta inmune que le puede dar ese patógeno, y en qué punto yo defino que ya el daño es mayor de que esa respuesta no fue necesaria para matar al patógeno. Cuando se dispara con que no hay patógenos, por ejemplo, cuando se dispara en forma iatrogénica por fármacos como qué sé yo, la terapia con células CAR-T o fármacos eh, este, que se infunden, bueno, ahí yo ya sé, yo pongo el fármaco y no tengo un patógeno a contrarrestar. Pero en el caso de que haya un microorganismo que yo tengo que tratar de sacar y disminuir su cantidad y eliminar, cuánta respuesta inflamatoria necesito es muy difícil de determinar. Por eso las definiciones en cuanto a las tormentas y en sepsis eh, son muy variables. Encima las citoquinas, como les digo, los niveles en sangre no son los mismos que en tejido. ¿Qué es lo que más daño produce de la citoquina? El nivel persistente, los picos de citoquina, los tipos de receptores. Bueno, es muy difícil el tema del estudio, ¿no? En definitiva, la respuesta inflamatoria llevará a daños orgánicos, con daño colateral inducido por citoquinas y finalmente la falla multiorgánica y la muerte, ¿no? La disfunción de órganos por inflamación más allá de la respuesta normal a un patógeno. Si el patógeno está presente, o sea, el punto es determinar cuándo esa respuesta es más allá de lo necesario para matar al patógeno. ¿En qué punto? O sea, ¿qué elementos uso para definir ese punto? Si la persona se muere, obviamente debe ser más allá.
pero sino en qué momento yo puedo modificar ese trayecto. Y si no está el patógeno presente, una disfunción fundamentalmente manejada por citoquina con la falla orgánica y la muerte. O sea, citoquinas en su máxima expresión. Entonces, finalmente, para concluir, vamos a ver, las citoquinas, como hemos visto, son claves en la patogénesis de la sepsis, siendo fundamentales para la respuesta inmune, pero su desregulación puede ser letal. Entender las citoquinas y su papel en la sepsis es importante por varios motivos. Desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmune y en la respuesta a la inflamación. Saber el papel permitirá una mejor comprensión del proceso inflamatorio. ¿m? Eh, el concepto actual de sepsis es una respuesta inflamatoria desregulada con daño orgánico. ¿m? Eh, Voy a poder identificar también marcadores pronósticos, como que me permitan explorar y tomar mejores decisiones terapéuticas, predecir la evolución. Voy a poder desarrollar terapias dirigidas, ¿m? O sea, estimular citoquinas en un punto, bloquear citoquinas a ver si se producen, ¿no? Eh, y comprender la dinámica también nos puede llevar fundamentalmente a permitir enfoques más personalizados de tratamiento, ¿eh? Lo que, lo que va a mejorar el abordaje y las terapias que yo pueda ofrecerle a una persona, determinar qué medicina de precisión le puedo aplicar a esa persona en base a su perfil inmunofenotípico en cuanto a qué citoquinas están aumentadas o no. En resumen, las citoquinas en el cuadro inflamatorio, en la sepsis, son cruciales para comprender la fisiopatología, identificar estos marcadores pronósticos, desarrollar terapias dirigidas y adoptar tratamientos para mejorar los resultados de los pacientes con sepsis. Muchas gracias por su atención.